Hola, bienvenido a todos a este evento de gran relevancia que nos permite hilvanar democracia entre todos, entre la ciudadanía, entre los candidatos, pues para ello se estableció este conversatorio, para conocer las propuestas de los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este evento ha sido impulsado por Mega Mujeres, es importante mencionarlo, por Nosotros Somos Ecuador, por FONAPAR, el Foro Nacional en Defensa de la Participación Ciudadana, por el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, además por el Quinto Poder, Somos Todos, todos por Guayaquil y por Espartacus, de la cual César Cárdenas y Karina Ponce como moderadora nos entregarán más detalles a continuación. César. Damos inicio. Quien va a moderar esta jornada es la economista Karina del Cisne Ponce, pero antes tenemos la presentación de unos videos para presentar a cada uno de las y los candidatos. Adelante, control. Mi nombre es Andrés Fantoni, vengo de una familia en cuya casa no nos faltó el pan en la mesa, pero les puedo asegurar que tampoco nos sobraba nada. Sé lo que es no tener una vida fácil. En cada institución en la que he trabajado, he luchado por dejar una huella que permita marcar la diferencia en las vidas de la gente que lo necesita. Y ante el abandono que hoy vivimos, mi apuesta es por la oportunidad de cambiar las cosas, en este caso a través de la participación. Soy de los convencidos que con los valores no se negocian, definitivamente no se negocia, y es ahora, junto a ti y con tu apoyo, que tenemos la posibilidad de demostrarlo. Vota por Andrés Fantoni, Casillero 8, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy Juan Esteban Guarderas, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué se puede hacer desde ese organismo? Les tengo una segunda propuesta concreta. Rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. ¿Quién está verificando mínimamente que hagan su trabajo? ¿Quién supervisa que hagan sus funciones? La Constitución lo permite. Marque el casillero número 6 y juntos, como ciudadanos, hagamos que el Consejo de Participación Ciudadana actúe. Hoy hablando con unos amigos me dicen, Jacqueline, ¿por qué te has metido en eso? Si tú eres una mujer emprendedora, de ñeque, te manejas bien en la actividad privada, ¿por qué te metes en la cosa pública? Y le digo precisamente por eso, porque soy de ñeque, tengo agallas y no me dejo. Si ustedes están de acuerdo, ustedes creen que debemos vivir como estamos viviendo en este momento, en el pozo, en la inseguridad, donde la gente no tiene oportunidades de empleo, donde los chicos no pueden educarse o coger la carrera que ellos quieran, donde hay falta de oportunidades por todos lados, donde no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación. Si tú estás de acuerdo con eso, no votes por mí. Pero si tú quieres vivir diferente, quieres que las cosas vayan mejor para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus vecinos, para todo el Ecuador, entonces vota diferente. Estoy en esta candidatura por convicción, porque quiero el cambio. He tenido la oportunidad de recibir auspicio político y no me interesa. He dicho de frente que no, porque yo no quiero ir amarrada de pies y manos a una función donde tengo que luchar o pelear para que se le cumplan los derechos al ciudadano. Yo quiero que las cosas marchen bien ya en este país. Quiero poder salir de mi casa segura, tranquila. Quiero que mis hijos hagan lo mismo. Quiero que tus hijos hagan lo mismo. O tú no quieres lo mismo. Si tú no quieres eso, no votes por mí. Pero si tú quieres eso, vota por Jacqueline Ludeña, porque yo voy a pelear por el cumplimiento de nuestros derechos. Encuéntrame al final de la papeleta, casillero 17. Desde lo profundo del territorio ecuatoriano, desde los recintos, barrios y parroquias, hasta los municipios y prefecturas, he desarrollado más de 100 procesos de formación ciudadana. Mi compromiso ha estado siempre vinculado al desarrollo local y de los sectores más olvidados. Creo fervientemente que la participación ciudadana es lo único que puede transformar a nuestro hermoso país intercultural y plurinacional. Es fundamental que todos y todas conozcamos sobre la importancia de aplicar y replicar nuestros derechos.
Los hombres tienen derechos, las mujeres también, por ejemplo, a un trabajo digno, los jóvenes a una educación, los niños a vivir en un ambiente de paz, en un ambiente saludable, el adulto mayor a tener salud y atención de calidad. Las personas que se encuentran en situación de movilidad humana no deben ser discriminados, es decir, los derechos son integrales. Pero es importante que todos conozcamos aquellos y lo apliquemos en nuestro diario vivir. Y por eso, desde mi indignación, he decidido ser candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para recuperar lo que hemos perdido y activar tu poder ciudadano. Por todo lo que nos enseñó Piedad Cuarán, yo me siento representada por él. Yo me siento representado por Piedad Cuarán. En la construcción de la Constitución de Montecristi, me tocó aportar en la elaboración de los derechos y garantías de los pueblos y organizaciones sociales para su participación ciudadana. Y hoy estoy aquí para defender esos derechos. Desde el pueblo montubio para todo el Ecuador, pretendo que se garanticen los mecanismos de rendición de cuentas de todas las autoridades, para que las familias ecuatorianas podamos vivir en un país más justo, libre de violencia y con oportunidades para todos los jóvenes. Nuestro candidato del pueblo montubio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es Teddy Tama, el defensor histórico de la participación ciudadana. Lo encontrarás en el casillero 7, en la papeleta de pueblos y nacionalidades y ecuatorianos residentes en el exterior. Bien. Muchísimas gracias, César. Qué bueno, también a nuestro compañero Schubert, que ha pasado estos spots publicitarios de cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy, que están como candidatos, candidatas en la lista de hombres, de mujeres y pueblos y nacionalidades. Así que vamos a arrancar. Muy buenas noches. Vamos a arrancar con los participantes, las invitadas, invitados que están presentes. Y en esta primera sección que ya estamos, el día de hoy se cierra el proceso de campaña electoral. Si bien los candidatos al Consejo no pueden hacer campaña, pero han tomado una postura de dar a conocer sus ideas, sus voces, sus propuestas, su posición en relación a diferentes acontecimientos inclusive que se han generado. Así que la pregunta en concreto para arrancar este espacio, y me gustaría arrancar con Piedad y con Jacqueline, tenemos 3 minutos, por favor, si les vamos a pedir que sean respetuosos con el tiempo, es el por qué la gente tiene que votar por ustedes el domingo y qué harán en los primeros 30 días de llegar a ser electos. Querida Piedad, te escuchamos. Muy buenas noches con todos y con todas. He cantado demasiado y bueno, espero que me escuchen. En todo caso, un saludo y gracias por la invitación a Mega Mujeres. Gracias Karina, gracias César, a Sinergia. Éxitos a cada uno de los candidatos, a los líderes de las organizaciones sociales que hoy nos están escuchando, a mi Ecuador querido. Bueno, al llegar Piedad Cuarán, esta mujer, al día siguiente estará conformando el Consejo Consultivo que la ley me ampara, que estará integrado por los líderes y lideresas a nivel nacional para vigilar el accionar de Piedad Cuarán y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a cumplir con esas propuestas reales, nada de demagogia, todo en base a la experiencia de Piedad Cuarán, que lleva por más de 15 años promoviendo derechos de participación ciudadana. Y no lo dice Piedad, lo dicen los líderes, las asambleas locales ciudadanas, las organizaciones. Vamos a hacer efectivo el derecho a la participación y activar esos mecanismos para vigilar las políticas públicas a favor de las mujeres, los hombres, los niños, niñas, personas con discapacidad, grupos de atención prioritaria a nivel nacional y, ¿por qué no?, mis hermanos que se encuentran en situación de movilidad humana. Eso es lo que Piedad Cuarán va a realizar de la mano de las y los ciudadanos. Simplemente activar el poder ciudadano porque juntos es posible y porque tienen que confiar en personas con experiencia y trayectoria.
Nada de improvisaciones, ni respondiendo a partidos políticos. Piedad Cuarán, papeleta de mujeres, casillero 13. Piedad, gracias. Entre otras cosas, para complementar este minuto, va a haber la elección de la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué postura vas a tener al respecto? ¿Te gustaría presidir el Consejo? ¿Buscarás auspiciar o me podrías adelantar cuál va a ser tu actitud en esos primeros días de la conformación de ese Consejo de Participación sobre su gobernanza? Bueno, principalmente apelo a la conciencia, a la responsabilidad ciudadana para que elijan a las personas idóneas, que no sean los títeres que respondan a partidos políticos. Por tanto, una vez que lleguemos 7 personas coherentes, convencidas del derecho a la participación, ahí podemos hablar, siempre y cuando cumplan con los objetivos, las metas y convicciones que Piedad Cuarán tiene sin responder a partidos políticos, reitero una y otra vez, porque Piedad Cuarán responde a las y los ciudadanos que hoy a nivel nacional le apuestan a esta mujer de la ruralidad con experiencia de más de 15 años en participación ciudadana. Gracias, Piedad. Jacqueline, nos gustaría saber lo mismo. ¿Por qué deberíamos votar por usted este domingo y cuáles serían las prioridades de esos primeros 30 días de gestión en el Consejo, considerando el escenario de una consulta popular que posiblemente les quite la posibilidad de designar autoridades? Dentro del escenario que nos toque, cualquiera que este sea, con un sí a favor o un no en contra o viceversa, porque en este caso el no sería a favor y el sí sería en contra. Hay que saber trabajar y saber a lo que se va, ¿sí? Mucha gente se confunde y piensa que solamente es la designación de autoridades. Y realmente la función tiene muchísimas cosas para hacer en beneficio de los ciudadanos. Muchísimas. No solamente que es garantista, sino que entramos a lo que es defender los derechos de los ciudadanos. No hablemos solo de lo que diga en un momento determinado la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos hablando de los derechos consagrados en la Constitución, que es la madre de las leyes. Si Jacqueline Ludeña, ¿por qué está en esta candidatura y por qué deben votar por mí? Porque soy una persona transparente, realmente no me debo a nadie. Aquí yo no disimulo ni simulo. La gente me trata una vez y ya sabe cómo soy. No necesito decirles que no me debo a ningún partido político porque me han investigado hasta la saciedad. Y están todos convencidos de que realmente no tengo línea ni liga política con nadie. Partidista, digamos así, porque políticos somos todos. ¿Por qué más? Porque estoy decidida a hacer un cambio. Estoy decidida a hacer como me dicen en los medios, pero una golondrina no hace verano. Yo les digo sí, pero tú ves la golondrina y ves que te anuncia el inicio del verano. Y detrás de esta golondrina vendrán otras más. Porque es importante iniciar el cambio, es importante que la ciudadanía se empodere y sepa que tiene a alguien con quien contar, a alguien con quien hablar de manera sencilla, directa, sin tapujos, sin pelos en la lengua, o sea, con toda la fortaleza del caso. Jacqueline, perdón, les voy a ir interrumpiendo para ir precisando elementos de sus intervenciones. Usted nos ha dicho, una de sus cartas es la transparencia. Para quienes no la conocen, ¿qué garantía de su ejercicio transparente o de su ejercicio coherente puede comentarnos para efectivamente quienes no han conocido ese accionar poder conocerlo en este momento? Bueno, no le voy a hablar desde el colegio porque ahí igual tú llevas la representación estudiantil y toda la vida activado en ese sentido. En la universidad, en la Escuela Superior Politécnica, fui representante estudiantil de las más queridas y respetadas. Recién esta semana, hace 2 semanas, me enteré que gracias a mí unos habían podido ser decanos y yo no lo sabía, por mi voto así, incondicional, sin condiciones de ningún tipo, ¿ok? Soy ingeniera mecánica, dedicada íntegramente a la profesión privada. No he tenido participación pública. Soy actualmente presidente de mi gremio, el Colegio de Ingenieros Mecánicos del Guay. A través de estas representaciones, con verdadera transparencia, soy actualmente directora de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. O sea, estamos hablando a nivel nacional. Y estamos en este momento peleando, así les digo, peleando
para la profesionalización de los cargos en las instituciones del Estado. Gracias, Jackie. Muchísimas gracias. Pamela, bienvenida, buenas noches. Bien, no hemos tenido un spot de Pamela, pero ella en este momento va a intervenir y podrá mencionar cuáles son las prioridades de esos 30 días de gestión, qué posición va a tener al frente del Consejo de Participación Ciudadana, se va a elegir un presidente o presidenta, cuál es esa postura en la cual se comenzará la actuación de Pamela Troya en caso de ganar y por qué debemos votar por ti en este domingo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me escucha claro. Muchas gracias, Cari. A este espacio, igual a las personas que han organizado. Afortunadamente, mi trayectoria es absolutamente pública. Yo soy defensora de derechos humanos, feminista, activista LGBTIQ+, ya una década. Promoví el matrimonio igualitario en el país y pude demostrar en carne propia que una golondrina sí puede hacer verano, porque se logró finalmente el matrimonio igualitario en el país y pude vivir en carne propia además que el sueño de una persona puede convertirse en una gran meta colectiva. Pero este transitar, aunque lo transité sola algún tiempo, obviamente por el tema tabú que significaba el matrimonio igualitario en una sociedad todavía con prejuicios imaginarios negativos alrededor de la homosexualidad, la lucha y la perseverancia en esta lucha logró que se abrieran mentes y corazones a tal punto que ya gran parte de la sociedad empezó a entender que no era un capricho, sino un tema de derechos humanos, de dignidad, de igualdad ante la ley. Y logramos, y ahí digo logramos porque fue ya gente, agrupaciones sociales de la academia, etcétera, que se juntaron e empujaron junto conmigo que se lograra a través de 2 sentencias de la Corte Constitucional el matrimonio igualitario en el país. Me enfrenté a un gobierno que se opuso al tema, un gobierno además demasiado poderoso y autoritario. Me enfrenté a sectores religiosos que lamentablemente en vez de generar el amor al prójimo, querían obstaculizar el tema del matrimonio, incluso hablando falsedades sobre que el matrimonio iba a eliminar la sociedad y demás. Me enfrenté a sectores de la sociedad bastante retrógrados y pese a todos los pronósticos de que esto no iba a darse, se dio. Entonces es mi vida la que ha sido un ejemplo justamente de que la participación ciudadana y la incidencia política son fundamentales para hacer cambios. Pamela, interrumpo. ¿Se puede combinar el ser activista, defensora e ingresar a la carrera pública y automáticamente tener esa investidura pública? ¿Pueden ser compatibles? ¿Cómo harías ese trabajo tuyo? ¿Qué es lo que vamos a ver de ti en caso que resultes electa en esos primeros días de gestión o en dónde vas a enfocar esas líneas de gestión en lo que de resultar electa procederías a trabajar? Bueno, en este caso tiene toda la lógica porque es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se supone que quienes tenemos que ir no debemos ser manipulables por partidos políticos ni tener injerencia de partidos políticos, sino realmente venir de procesos y luchas sociales. A mí no se me ha pagado un sueldo para generar procesos ni luchas sociales, sino que literalmente yo he expuesto mi vida para estar en la posición en la que estoy ahora de todo el pasado que tengo y que son las credenciales que me acreditan para poder llegar a este espacio. Entonces, al llegar, tengo otra ventaja. He sido funcionaria en 2 ocasiones del Consejo de Participación, hace 10 años como asesora técnica y hasta hace poco, cargo al que tuve que renunciar para poder ser candidata como subcoordinadora nacional de transparencia, así que conozco exactamente cuáles son las debilidades dentro del Consejo y mis 7 propuestas, que ya las ampliaré en el espacio de este conversatorio, están justamente destinadas a reforzar y fortalecer las atribuciones que las cabezas que han estado en el Consejo de Participación han dejado de lado, que son la promoción de la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Tú me hablas de una gestión de 30 días. En 30 días al menos tenemos que ver cómo recogemos la casa, cómo nos entregan el Consejo de Participación. Gracias, Pamela. Tenemos en hombres, si bien no contamos con la conexión, confirmen, colegas, por favor, Johnny Escobar ni Andrés Fantoni, pero se encuentra Juan Esteban Guarderas. Juan Esteban, ¿por qué la gente debería votar por ti este domingo 5 de febrero, esos primeros 30 días?
¿cuál van a ser la prioridad de resultar electo, del cómo actuar tuyo? ¿Va a haber una nueva elección de presidente, presidenta? ¿Vas a utilizar algún mecanismo para disputar uno de estos espacios? ¿Qué prioridades son en estos 30 días, inclusive habiendo una consulta popular de por medio? Muchas gracias, Karina. Les agradezco un montón por estar en este espacio. Me honra mucho. Miren, hay personas fantásticas de candidatos que yo admiro. No obstante, yo soy el único que tiene ahorita en curso juicios por corrupción. Yo estoy ahorita enjuiciando, yo tengo más de 10 juicios ahorita en curso, en tanto que demandante por indicios de corrupción. Estoy, por ejemplo, enjuiciando al juez que no ha respetado el plazo de 2 días para ejecutar la sentencia del caso Yunda desde hace 5 meses y medio. Tengo 6 juicios contra autoridades del Consejo Nacional Electoral. Estoy enjuiciando las irregularidades de la campaña de Cintia Vitey, de Susana González, etc. Entonces, mi experiencia ha sido de luchar en contra de la corrupción y mi perspectiva es la siguiente, Karina. Mira, yo sostengo que ahorita no existe una perspectiva de castigos en la gestión de funcionarios de autoridades públicas. Ellos sienten que pueden hacer lo que les da la gana y no hay nadie que sancione. Pues ninguna institución, ningún país puede funcionar así, ningún sistema. Tanto los sistemas religiosos como los familiares, los sociales, necesitan que haya que hayan consecuencias negativas para los comportamientos antiéticos. Entonces, yo tengo algunas propuestas muy específicas. ¿Cómo sancionar eso si el Consejo de Participación no tiene potestad sancionadora? Pero sí tiene potestad de enjuiciamiento. De hecho, mira, es muy interesante tu pregunta. El artículo 208 de la Constitución, donde están las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, particularmente en el numeral 6, establece que el Consejo no solo puede denunciar. Para las personas que me escuchen y que no sean juristas, miren, hay una diferencia entre denunciar y enjuiciar, quiere decir poner en acción de las autoridades públicas unos hechos presuntamente delictivos. Enjuiciar es otra cosa. Enjuiciar es ir a donde el juez, presentar las pruebas, solicitar las sanciones. Y esta competencia claramente no ha sido cumplida por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo quiero que empecemos a enjuiciar a jueces que se saltan la ley. Miren, cuando un juez se salta la ley de manera olímpica, eso es un delito. Es un delito que se llama prevaricato. Y en años no hemos visto que un juez se vaya a la cárcel por prevaricato. Por lo tanto, no es un misterio que el sistema judicial del Ecuador esté partido. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede ser el organismo a través del cual, desde la ciudadanía, en representación de la ciudadanía, se busquen sanciones, y ese es una parte medular de mis propuestas. Gracias, Juan Esteban. Teddy Tama, bienvenido, buenas noches. Misma pregunta, por favor. ¿Me escuchan? Primero debo de agradecer y quisiera que me quiten el agradecimiento de los 3 minutos, porque casi en 3 minutos no se puede explicar absolutamente nada. Un agradecimiento a César Cárdenas, a todos los líderes de organizaciones sociales que se encuentran presentes. Somos las personas las debidas con las que debemos reunirnos. Este es el poder ciudadano con ustedes. El poder ciudadano se ejerce en lo que dice el artículo 95. Los ciudadanos y ciudadanos de forma individual o colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, gestión de los asuntos públicos, del control popular de las instituciones del Estado, es de ustedes, de sus representantes. Nosotros mandamos a los representantes en una construcción permanente del poder ciudadano. Este es lo que ustedes tienen. Es lo que nosotros tenemos que hacer los ciudadanos y los del pasado, los 15 años del Consejo de Participación Ciudadana no han permitido. ¿Qué es lo que han hecho? Los políticos, la anarquía política es lo que existe. Hacen lo que le da la gana, quieren cambiar la Constitución, quieren hacer todo cuando se entrega y se cambia.
desde Rousseau y Montesquieu, hemos cambiado la Constitución. Antes decían que había 3 poderes, la gente lo confunden diciéndole que hay 5 poderes. No hay 5 poderes, no hay 3 poderes, solo existen 2, el poder público y el poder ciudadano. Nosotros somos el poder ciudadano, las organizaciones sociales, el agricultor, el zapatero, el maestro, el peluquero, el padre de familia, los que pagamos impuestos. ¿Y quiénes conforman el poder público? Los funcionarios públicos. Ahí vienen, sí, las 5 funciones, que son el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y transparencia y control social. Y todos estos están en el poder público, artículo 1. Y estos que señala Teddy, ¿cuáles van a ser prioridad en los 30 días para comenzar a trabajar? ¿A cuáles hay que intervenir? Mi querida Karina, no han hecho nada. Lo que han hecho es desbaratar o descuaringar a la participación ciudadana. He estado en todas las batallas sosteniendo y peleando por la participación ciudadana. Vino el Trujillato y quiso implosionar al Consejo de Participación Ciudadana. Después vino la comisión, los herederos de Trujillo, a querer desaparecer a la participación ciudadana a través del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional. Y yo estuve en la comisión de cambio constitucional que se armó, donde estaba la presidenta, que fue de la Asamblea, y esta comisión, en el cual querían desaparecer la participación ciudadana, pero eran todos los artículos, comenzando por el artículo 61, donde están nuestros derechos a fiscalizar los actos del poder público. Entre las preguntas que harán ustedes en los 30 días, perdónenme, yo vengo peleando desde la génesis de esto mismo. Es más, yo en este momento estoy de consejero y en unos días me voy a posesionar. Es más, mi respeto para usted, Karina, porque yo en el momento histórico, si me hubiesen llamado hace unos días, también hubiese puesto la renuncia, porque lo que querían es manipularnos. Sí, el presidente anterior. Gracias a Dios que fue. Gracias, Teddy. Con la ciudadanía, como ustedes, queridos ciudadanos, queridos líderes de organizaciones sociales, no se puede hacer participación ciudadana sin la ciudadanía. El poder ciudadano no se construye con el poder político, se construye con la ciudadanía. Por eso se llama poder ciudadano. Gracias, Teddy. Bueno, en este primer punto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Vamos a ir a un segundo bloque que nos interesa, y una de las preocupaciones o una de las críticas bastante grandes que hay a nivel de candidatos para diferentes dignidades en estas elecciones es quizás la percepción de desconocimiento en relación a cuáles son las tareas y funciones que podrían desempeñar al frente los candidatos en cada una de sus dignidades. Entonces, lo que nos interesa aquí conocer primero es saber su postura frente a la consulta popular. La consulta popular tiene 8 preguntas, de las cuales 2 atacan al rol del Consejo de Participación Ciudadana. Una orientada a la composición del Consejo, a su conformación futura, y la segunda orientada para restarle las atribuciones relacionadas con la designación de autoridades. Primera, entonces, en ese sentido, para preguntarles a cada uno de ustedes, voy a empezar con los hombres y luego voy a ir con las mujeres. Primera pregunta: ¿cuál es su postura en relación a estas 2 preguntas de la consulta popular? Son 8, pero nos interesa conocer estas 2. Estas 2 del Consejo de Participación Ciudadana, y si los anexos de estas 2 preguntas tienen algo que lo rechazan o reconocen o resaltan, y que sería importante mencionarlo en este apartado. Y segundo, vamos a conversar solo sobre un escenario de los 2. Si mañana la consulta popular gana y se resta la designación de autoridades y quedan con la de participación ciudadana, ¿cómo generar la participación ciudadana? ¿Cómo conciben que el mañana la ciudadanía se involucre en el quehacer público para vigilar sus recursos, para seguir su desenvolvimiento institucional? Entonces, por favor, voy a arrancar con Juan Esteban y quisiera que nos diga esta apreciación de lo que acabo de mencionar.
Karina, te perdí un momento. ¿Podrías repetir la pregunta, please? Veo también que se conectó Andrés Fantoni, así que voy a aprovechar. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en el segundo bloque y vamos a dirigir las preguntas con los hombres, y la pregunta es la siguiente. El domingo también nos vamos a encontrar con la papeleta de la consulta popular. Queremos saber su posición en relación a las dos preguntas relacionadas con el Consejo. La pregunta respecto a su futura conformación, que ya no será por elecciones, sino que será a través de la asignación con un proceso con la Asamblea Nacional, y la segunda relacionada para restarle la capacidad de designar autoridades. Entonces, primera parte de la pregunta es saber cuál es la posición que tienen ustedes frente a la consulta, y segundo es en el hipotético caso que resulte afirmativa las dos preguntas de la consulta popular y sin quedarse con la designación de autoridades, cómo van a promover la participación ciudadana, y si nos pueden ejemplificar sería mucho mejor. Esa es la pregunta, Juan Esteban. ¿Juan Esteban o Andrés? Sí, ¿Andrés? Arranco con Juan Esteban, luego vamos a Andrés y Teddy. Claro, buenísimo. Bueno, mira, vamos a ir por partes. Primero, respecto a la primera pregunta. La Asamblea está rota. La Asamblea es un organismo que no está funcionando. No me hace sentido darle más competencias, particularmente la designación de autoridades. Yo les voy a decir qué es lo que va a pasar para designar las autoridades. Una vez que la pena final, los bloques de la Asamblea deben votar. ¿Y saben cuál es el candidato que va a conseguir los votos? Pues aquel que va al Partido Social Cristiano y le diga lo siguiente: señores social cristianos, si su bloque vota por mí, yo prometo no fiscalizar nada. Y esa misma persona se va a cruzar a la siguiente oficina en el mismo piso, en el mismo edificio de la Asamblea Nacional, a las oficinas del correísmo, y les va a decir: señores correístas, si su bloque vota por mí, yo prometo no fiscalizarles nada. Y así lo harán con Pachacuti, Izquierda Democrática, Creo, Independiente y lo que haya. Entonces, las autoridades electas van a ser aquellos que prometan justo lo que los partidos políticos ahorita buscan, que es la impunidad y la falta de fiscalización. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo en que las competencias vayan a la Asamblea. Que el proceso sea perfecto en el Consejo de Participación Ciudadana, para nada, por supuesto que no. Pero yo sí creo que es un organismo en donde, al menos en apariencia, los consejeros no deben tener vínculos con partidos políticos, y nosotros podemos defender a capa y espada que los procesos sean descontaminados de intereses partidistas. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a la elección de los consejeros, mira, Karina, y las personas que me escuchen, el ideal democrático es la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? Que de manera generalizada los ciudadanos participen activamente en todas las tomas de decisiones. Idealmente, lo mejor sería que los ecuatorianos elijamos a los rectores de los colegios públicos, a los subdirectores, a los subsecretarios, a los viceministros, pero eso es imposible por temas logísticos. Por eso tenemos una democracia representativa. Pero el mayor nivel de legitimidad se logra mediante las elecciones directas. Ahorita, los consejeros, al ser electos directamente por el pueblo ecuatoriano, tienen el mayor nivel de legitimidad democrática. Yo no entiendo por qué y cómo y con qué argumentos la Asamblea va a dar más legitimidad democrática a la elección de los consejeros, uno, o que va a hacer mejor trabajo. La verdad, yo soy muy dubitativo que la Asamblea pueda hacer mejor papel que los ecuatorianos del primer mundo. Comprendí esta primera parte. La otra parte, en concreto, de quedarte sin la capacidad de designar autoridades, ¿cómo fomentarías la participación ciudadana? Uy, mira, de hecho, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene tendrá, hasta por el momento tiene tres grandes bloques de competencia. El impulso de participación ciudadana, el control social, es decir, la anticorrupción,
y la designación de autoridades. Y lo último que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Juan Social Esteban, por tiempos, cuéntanos cómo lo harías. Bueno, mira, de manera importante nosotros tenemos que asegurar que los procesos de veeduría y observatorios tengan algunas consecuencias. Los veedurías y los observatorios que están ahorita en marcha y los que han ocurrido en el pasado generan reportes que se guardan en cajones. Entonces eso desincentiva la participación ciudadana porque la gente dice, ¿para qué voy a participar? Yo no habría si es que el trabajo no sirve para nada. Lo primero que tenemos que hacer como consejeros es verificar que haya el trabajo de veedores y veedores. Gracias. Listo. Vamos a pasar ahora sí con Andrés. Misma pregunta. Te escuchamos, Andrés. Primero, grato saludo a cada uno de ustedes, Karina, a César y a todos mis compañeros también, candidatos. La verdad, un abrazo grande. Mi respeto y cariño a cada uno de ustedes. A ver, nosotros, primero la pregunta 6 es un rotundo no. ¿Por qué? Primero, porque no podemos coartar el derecho a cada ciudadano que se inserte y tenga sus credenciales. ¿Qué quiere decir? Que tenga su preparación necesaria, que tenga todas sus cualidades, que tenga su camino intachable, que tenga ese conocimiento, que sea ilustrado, y no podemos retroceder. Yo no tengo una edad tan avanzada, pero tampoco tan corta, y no podemos tener memoria corta. ¿Qué quiere decir? Recordar en la época de la Asamblea o Congreso Nacional, cuando los diputados elegían a las autoridades de control o se repartían este botín político, ¿no verdad? Que se lanzaban los ceniceros en la cabeza, que se vejaban a las esposas, que se insultaban. Eso no se puede hacer. Si 7 personas en un pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no han podido elegir a 8 autoridades de control en un año, ¿ustedes creen que más de 136 personas lo van a hacer en el mismo transcurso? Entonces, no. Aquí no hay que preguntarse si prefieres la tos o la gripe, sino avanzar, quitar las dos y avanzar con la ciudadanía, con procesos transparentes, rápidos, eficaz y sobre todo que sean estos medios de comunicación, que no sea para abanderar acciones de protección, ¿no? Que sean para comunicar, para enlazar, para estar con cada uno de los ciudadanos, para poder compactar con la gente y sobre todo que se involucre. Y si saben que algún perfil no tiene rabito de paja o rabote de paja, podamos impugnarlo de forma directa, rápida, eficiente y sacarlo de un proceso que debe ser transparente. Pero la transparencia y la confianza lo vamos a hacer con cada uno de los ciudadanos. Eso vamos a hacer, Karina, como tú lo hiciste en este momento, no pertenecer o cahuetear un Consejo de Participación Ciudadana que ha venido a menos, sino potenciar desde la ciudadanía, desde la gente, hacer ese balance autoridad ciudadano para que este Consejo de Participación Ciudadana que viene, que está a pronto de elegirse este 5 de febrero, tenga la mirada en la gente, tenga su brazo en la gente y sobre todo con ese corazón de servicio que debe tener cada consejero y este perfil, ¿no? Un ecuatoriano, un educador, una persona que hace gestión de proyectos sociales como Andrés Fantoni y sobre todo dar a la gente la apertura y potenciar cada una de las delegaciones provinciales para poder insertar y sobre todo que la ciudadanía se lo escuche, se lo alerte y educar, que es lo más importante para socializar y que sea esta infraestructura a potenciar con la ciudadanía. Gracias, Andrés. Teddy. ¿Me escuchan? Correcto. Listo. Ok. Decía Piedad Cuarán consejo consultivo. Claro, eso es lo que te da. Asamblea Ciudadana, veedurías, observatorios. No se ha transferido la información a los ciudadanos. Los políticos no quieren rendirle cuenta a la ciudadanía, por eso apagan el conocimiento, no quieren que se transfiera la información a ustedes, a Andrés, a Juan, a Esteban, a todos los ciudadanos. Los quieren mantener ignorantes. ¿De qué? De la Constitución de la República. Aquí se encuentra todo el manual. Resulta que los políticos han hecho todo, se han puesto a filosofar, que quieren eliminar el Consejo. Perdónenme, lo único que tenían que hacer es hacer la Constitución. Aquí está todo. Lo que tiene que hacer el Consejo. Aquí está el artículo 95, está el artículo 100, que están lo que debe de hacer el Consejo y para qué sirve. Decía, las posturas, pregunta, hay que madurar. Cuando yo escribo los días,
¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Primero, auditoría sobre lo que han hecho el Consejo de Participación Ciudadana anterior. Teddy, y rápidamente, respecto a las dos preguntas de la consulta. Mi querida Karina va pegado a esto. Tenemos que nosotros ver qué es lo que ha sucedido en el Consejo anterior para madurar al Consejo de Participación Ciudadana, porque si no se reconoce qué es lo que ha sucedido, lo vamos a seguir haciendo. Es parte del proceso, es parte del proceso de maduración. Hay, como decía Pame, recoger la casa. En los 2 meses que estaré. Las dos preguntas de la consulta, ¿su postura es a favor o por el no? Contra. ¿Cómo va a creer que la consulta tiene 2 objetivos? La primera está en el anexo de las preguntas 6 y 7. El fondo es cogerle los artículos que están en el 208 y nos dejan la parte de participación ciudadana, que es una parte muy importante, pero la ciudadanía es la que tiene que elegir a las autoridades de control con transparencia, con ustedes. Formado el poder ciudadano con ustedes, no con los políticos, es con ustedes. Entonces ellos quieren coger el artículo 9, el numeral 9, el numeral 10, el numeral 11, el numeral 12 de la Constitución del 208 para llevárselo. ¿Quién? Primero, el Ejecutivo. Ellos quieren llevarse la Comisión Ciudadana de Selección. Lean bien el instructivo. La Comisión Ciudadana de Selección la va a ejecutar el Ejecutivo para tirarle la elección a la Asamblea. A la Asamblea. Y eso es contrario a lo que dice aquí. No más remendos. Aquí hay que formar el poder ciudadano. Vamos a continuar. Pamela, en este orden, Pamela, Piedad y Jackie, la misma pregunta. Posición frente a la consulta popular con las dos preguntas relacionadas al Consejo de Participación Ciudadana y, en concreto, cómo promoverían la participación ciudadana, dado que en uno de los escenarios se quitaría la designación de autoridades, por tanto, se pretendería que las otras competencias tomen mayor protagonismo por parte de sus titulares. Karina, independientemente de que gane el sí o el no, realmente lo que deberíamos hacer quienes nos debemos a procesos ciudadanos es fortalecer las otras atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, que son la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para mí, eso es lo que realmente se tiene que fortalecer, porque quienes han estado en el Consejo se han dedicado solo a los procesos de designación de autoridades, porque ahí estaba el meollo del asunto, la repartición del pastel, los intereses oscuros de los partidos políticos que estaban manejando como títeres a los consejeros, no solo de ahora, sino prácticamente desde la génesis del Consejo de Participación. Y realmente a mí me parece una pregunta absolutamente contradictoria la 5, porque si tanto se le ha criticado al Consejo de Participación sus alianzas político-partidistas para la designación de autoridades, le iríamos a entregar a la función del Estado, que es la más político-partidista que existe en el país, que es la Asamblea. Los asambleístas y las asambleístas todos se deben a partidos políticos, porque literalmente llegan por partidos políticos, se olvidan de la ciudadanía, se olvidan de los ofrecimientos, se olvidan de las leyes que dicen que van a hacer cuando son candidatos, y ahora tenemos un desastre de asamblea que tiene, de acuerdo a los sondeos, un menos 5% de credibilidad. Como he dicho en varios medios, esta asamblea se ha dedicado a declarar el Día Nacional el manjar del bizcocho, del queso, del jaguar locro. Ojalá hagan también de la fritada y de todas las comidas que nos gustan si ya van en esa línea, pero no han hecho una ley que signifique y sea importante para la ciudadanía. Y a esa asamblea le queremos dar un papel tan importante como la designación de autoridades. Entonces la postura es un no. No rotundo. Y la 6 igual. En cuanto en la participación ciudadana, ¿cómo la fomentarías? ¿Cómo podrías decir al término de tu gestión, he promovido la participación ciudadana por este tipo de resultados o acciones? Se tiene que cumplir el mandato constitucional, nada hay que inventarse, es claro lo que dice tanto la Constitución como la ley del Consejo de Participación, y mis 7 propuestas que están ampliadas en www.pamelatroya.com dan cuenta de eso. Una de esas, por ejemplo, es que hay que reactivar el trabajo
con los gobiernos autónomos descentralizados que están obligados a implementar sistemas de participación ciudadana, implementando ordenanzas. Eso lo han dejado de hacer o han dejado ahí las ordenanzas para que sean letra muerta, entonces hay que reactivar ese acompañamiento. Y por otro lado, acompañar a la ciudadanía para garantizar que ocupen los espacios de los mecanismos de participación ciudadana, como son las asambleas ciudadanos, los cabildos ciudadanos, los presupuestos participativos, la silla vacía que de tan vacía realmente está haciendo honor a su nombre. Eso es lo que manda la ley y el Consejo lo ha hecho realmente escuetamente, no por los técnicos, porque ojo, los técnicos hacen lo que han podido hacer con nada de recursos, sino por la falta de política, por la falta de voluntad política que ha tenido las cabezas que se han dedicado solo a esto de la designación de autoridades y han dejado de lado procesos de formación ciudadana, procesos de capacitación, incluso a los propios funcionarios del Consejo de Participación, mi querida. Gracias. Piedad, te escuchamos. Bueno, Karina, compañeros ciudadanos, hablar de una consulta popular es un mecanismo válido que consta en la ley. Por tanto, consultar al pueblo, eso es bueno. Pero lo mejor de todo es la respuesta que el pueblo ecuatoriano le va a decir el 5 de febrero. Un rotundo no, N-O, no, porque no somos niños. Ya nos hemos quitado la venda de los ojos. No comemos cuento como para pretender engañarnos con un caramelito dulce, con las primeras preguntas, que son preguntas anzuelo. ¿Qué es lo que les interesa? Las 5 y las 6. Ahí está el meollo del asunto. Pretender que la asamblea sea quien elija las autoridades. ¿Qué pasó? Cuando sabemos perfectamente que los asambleístas responden a partidos políticos. ¿Qué queremos? ¿Regresar al pasado? ¿Regresar al tejimaneje? ¿Al negociado? Cuando sabemos que no va a primar el interés ciudadano. Por tanto, un rotundo no a la pregunta 5. Sería como encargarle los pollitos al gavilán, así decimos en mi parroquia. Y con respecto a la pregunta 6, pretender que se elija a los representantes al Consejo de Participación por ternas, cuando Piedad Cuarán, una mujer de la ruralidad, de procesos, con experiencia, va a ser parte de una terna. Tendría que ser la comadre del presidente de turno. ¿Qué pasó? Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vulneración de derecho? Piedad Cuarán quiere llegar elegida por el voto de mujeres como tú, Karina, de mujeres como una Meu Rivera, de lideresas, de hombres, de jóvenes, no por ternas, no por negociados, no por apadrinamientos ni palanqueos. Por tanto, un rotundo no, porque están vulnerando el derecho de las y los ciudadanos, que ni siquiera podamos elegir por quienes queremos que nos representen. Entonces, y Piedad, claro, en esta parte. Y la segunda, ¿cómo promoverías la participación ciudadana? ¿Cómo se fomenta esto? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, mis propuestas son claras, nada de demagogia ni de improvisaciones. Piedad Cuarán a lo largo de 15 años ha llevado a cabo más de 100 procesos de formación ciudadana. La clave es el conocimiento. Quien tiene conocimiento tiene poder. Solo de esa manera podemos liberar al pueblo engañado. Si tú tienes conocimiento, puedes defender tus derechos, puedes aplicar vedurías, observatorios, solicitar una silla vacía y exigir el cumplimiento de políticas públicas. Entonces, Piedad Cuarán va a activar las escuelas de formación ciudadana que les adormecieron durante el Trujillato. Quiero volver a ser la casa que trabajaba de la mano con los líderes sociales. Cuando Piedad Cuarán empezó en el Consejo de Participación, trabajábamos como soldaditos de domingo a domingo sin ver horario, no como el típico servidor público que trabaja de 8 a 5 de la tarde. No, señores, queremos ciudadanos y servidores comprometidos. Gracias, Piedad. Jackie, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Perfecto. La respuesta es no a las 5 y no a las 6. No podríamos entregar servidos, como les digo, en bandeja de oro o en bandeja de plata todos nuestros derechos
al Ejecutivo y al Legislativo para que ellos terminen de hacer tabla rasa con la ciudadanía. No voy a entrar más en análisis de eso porque creo que los que me antecedieron ya han dicho bastante sobre ese tema. ¿Cómo vamos a activar la participación ciudadana? Lo he dicho de entrada. Campañas nacionales vía medios de alta penetración, como lo son la radio, los medios digitales y las redes sociales. Campañas sencillas de conocimiento, como les están llegando mis videos. En esos videos, ¿qué es lo que va a llegar? El conocimiento de la ciudadanía de cada uno de sus derechos. ¿En qué consisten esos derechos y los diferentes mecanismos de participación que tienen? ¿Cómo los pueden aplicar? Eso se va a hacer tan dinámico que la gente va a terminar empoderada y eso va a traer un proceso de sinergia tremendo, favorable al ciudadano. Porque un ciudadano informado es un ciudadano que se vuelve exigente. Tanto así que yo le garantizo a usted, Karina, y a todos los que me escuchan, que en un año la ciudadanía va a estar completamente empoderada de sus derechos y que al cabo de 2 años que tendremos las próximas elecciones nacionales, ¿qué es lo que se va a dar? Vamos a tener mejor calidad de candidatos o vamos a tener calidad de candidatos con respecto a los adefesios que tenemos ahorita de asambleístas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño del partido, que normalmente casi todos los partidos tienen un dueño, va a ser más selectivo al saber que la ciudadanía es más exigente y más cuestionadora. Es un proceso de sinergia que se va a dar. ¿Qué es lo que queríamos alentar de una vez a ese Consejo de Participación Ciudadana una vez que sea electa? Estandarizar procesos, estandarizar procedimientos, cogiendo lo que ya existe, viendo cómo funciona, por qué no funciona y homologándolo. Porque, por ejemplo, tanto hablan de la silla vacía, ¿sí? Crearon el mecanismo de la silla vacía, pero le dejaron a la autoridad, en este caso, los GATS o las prefecturas o cualquiera que sea la entidad, que ellos hagan su propio mecanismo, por decirlo así, su propio programa, su propio cronograma, su propio mecanismo de aplicación, su propio proceso, procedimiento, como quieran llamarlo. Y son mañosos, no son procesos que permiten una verdadera participación, que permiten que el ciudadano vaya a ocupar la silla vacía. Les doy un ejemplo típico aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil usted con 48 horas antes, la municipalidad indica cuál es el tema que se va a tratar, ¿sí? Gracias, y si yo Jackie. quiero aplicar, tengo que comprobar que tengo dominio del tema, porque cualquiera no puede ir a aplicar y aunque sea ir de oyente. Gracias, Jackie. Listo, vamos a ir al tercer y último bloque y vamos a ir combinando. Y este es con el ánimo de conocer por parte de ustedes cuánto conocen del Consejo de Participación Ciudadana y qué acciones irían tomando. Por ejemplo, quisiera arrancar con Teddy. Teddy, ¿cuántos servidores hay ahora en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué presupuesto recibe el Consejo? Porque varias de las propuestas que usted ha señalado deben ser seguramente impulsadas como política pública de participación, y cómo hacerlo con el presupuesto que tiene o cómo gestionar, financiar esas ideas que usted tendría, y también cómo impulsarlas si estuviera o no en mayoría o minoría. A ver, aquí tenemos un tema de hermetismo y de lo que ha sucedido, que es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Es más, hace unos días me topé con una ex consejera y me decía con tanto orgullo, dice, hemos capacitado 3.200 personas, le hemos acreditado pero yo le digo 3.500 personas en 4 años. Pero por Dios que no han hecho nada ustedes. ¿Por qué? Porque 3.200 personas de 18 millones de habitantes es el 0.000 y pico por ciento. Perdónenme, no han hecho nada. Además, también les pregunto aquí, ¿y ustedes tienen un presupuesto para un proyecto de ley presentado a la Asamblea, al Ministerio de Finanzas, para que el nuevo ejercicio fiscal del 2023 o 24 vendría a ser, porque ya el año prácticamente para todos los que vamos al Consejo está perdido? Porque ya pasó el tiempo de presentar la propuesta de presupuesto. Entonces tenemos que prepararla para el próximo año del ejercicio fiscal.
Entonces yo le pregunto, ¿y ya han hecho? Me dice que no. Me dijo que no. Pero si no han hecho nada. Están concentrando muy bien, como dijo Pamela, concentrados en el tema de la elección de las autoridades de control y no hacen lo que tuvieron que hacer en el 208, numerales 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7. Las denuncias, la transparencia. No hay nada de eso. Los funcionarios públicos, ¿qué hacen? Los funcionarios públicos van, llaman a sus, una vez al año, llaman a sus empleados. Y con una video atrás, porque están poniendo un pavimento, los funcionarios de atrás que no lo votan. Eso es transparencia. Gracias, Teddy. Hay que cambiar la participación ciudadana y hay que ejecutar esto. Así de sencillo. Esto es lo que hay que hacer. Gracias, muchísimas gracias. Pamela, ¿nos acompañas? No te veo, ya te encontré, Pamela, eso, genial. Listo, cuéntanos, Pame, cómo está estructurado el Consejo de Participación Ciudadana a nivel organizacional y cómo potenciarías y aprovecharías las delegaciones provinciales que tiene el Consejo de Participación para cumplir con las atribuciones que el organismo tiene. Bueno, Cari, justo una de las ventajas que tengo es conocer el Consejo de Participación. Y justamente una de las cuestiones que siempre he dicho en los medios de comunicación donde he estado es que lamentablemente las delegaciones provinciales hoy por hoy tienen máximo, en el mejor de los casos, 3 técnicos, en el peor de los casos una persona que ni siquiera es técnica sino administrativa. Entonces con esa capacidad para cubrir una provincia entera no se puede hacer absolutamente nada. El Consejo tiene 303 funcionarios y funcionarias y tiene un presupuesto de $9 millones que básicamente se van todos en gasto corriente y en el alquiler de las oficinas. Esto es realmente desastroso. Entonces una de las formas que realmente podemos, porque claro, como lo dijo Teddy, ya está aprobada el presupuesto para este año. Realmente cuando quienes lleguemos con el voto popular, vamos a estar de manos atadas en cuestiones presupuestarias, pero sí podemos generar cuestiones interesantes para no cruzarnos de brazo, como generar convenios con organismos multilaterales para cooptar fondos internacionales que puedan ayudarnos, fondos no reembolsables además, que puedan ayudarnos a promover y mejorar procesos de transparencia y sobre todo de lucha contra la corrupción, porque por la falta de personal y por la falta de capacitación del personal internamente, hay denuncias, Cari, que llevan más de 5 años represadas en el Consejo. Hay denuncias que ya no se receptan, solo se meten debajo de la mesa. Entonces no está haciendo el Consejo nada de lo que tiene que hacer para lo que tiene que cumplir en el mandato constitucional, justamente, insisto, porque los consejeros que han estado en las cabezas no se han preocupado de pedir más presupuesto, de aumentar personal en las áreas que se requieren, de generar una capacitación constante en el personal. Se puede hacer, por ejemplo, y lo tengo dentro de mis propuestas, un convenio con una institución educativa superior para generar especialización y maestría en transparencia y participación ciudadana para que los funcionarios puedan acceder con descuentos o con becas, y la ciudadanía también, para que también conozca de mejor manera cómo acompañar los procesos de participación ciudadana, mi querida Karina, y de lucha contra la corrupción. Gracias, Pamela. Andrés, por favor, ¿podrías contarnos cómo funciona hoy el mecanismo de rendición de cuentas y qué propuesta tienes para mejorarlo si es que tú lo consideras inadecuado, o cómo crees que debería ser de manera oportuna para que los ciudadanos tengamos constancia de una rendición de cuentas clara por parte de quienes están en el poder público? Yo he participado dentro del mecanismo de rendición de cuentas, está en el artículo 94, que dice que por lo menos una vez al mes los ciudadanos y las autoridades tienen que rendir cuentas a la gente. Mi propuesta es hacer esto mensualizado y a través de la subcoordinación técnica de rendición de cuentas que vayan viendo mensualizado el plan, el programa de contratación anual, para que esto vaya de buena manera, para que no lleguemos a un octubre, noviembre con un 26% de ejecución, como está pasando ahora en algunas entidades públicas, y que esto vaya el presupuesto para la gente. Recordar que no somos un país con un capital que nos sobra, sino que vaya esto de manera organizada, responsable, y sobre todo que vaya sintiendo la gente ese servicio, ese apoyo que debe tener cada entidad, como dice o dicta su misión, su visión, los objetivos
activos y que vayamos viendo y poner a trabajar a la ciudadanía. Son más de 290 colaboradores del Consejo de Participación Ciudadana y activarlos, y sobre todo la coordinación técnica de rendición de cuentas que vaya a ser vigilante y también propiciar los catastros. No puede ser que una rendición de cuentas 2021 existan solo 800 catastros. Eso es una vergüenza, Karina, compañeros, César y cada uno que nos están viendo dentro de estos espacios digitales, que solo existan 800 catastros, y eso como un hito cuando hay cientos de miles de instituciones a nivel coordinación zonal, a nivel de subsecretarías y a nivel de ministerio. Vamos a impulsar y sobre todo que la gente esté activada para que sea vigilante cada uno de los procesos que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y estar viendo que cumplan con las normativas, que cumplan con cada uno de los presupuestos y sobre todo que llegue ese servicio a la gente. Eso va a hacer Andrés Fantoni en el Consejo de Participación Ciudadana, va a estar vigilante y va a activar a cada uno de los colaboradores, ¿no? Que sí hay gente buena. No se puede generalizar y decir que todos son ineficientes o que no están activados con la gente, sino que esto impulsar, el talento humano siempre es importante, activar, llevar ese humanismo y sobre todo ese amor que uno debe en el servicio público, sobre todo con la responsabilidad para este país maravilloso. Vamos a activar a todos los colaboradores y más las delegaciones provinciales que están olvidadas, que la mayoría son administrativos, que no son técnicos, que no cumplen con el orgánico necesario porque ha sido menoscabada, una entidad que quiere ser olvidada, que quiere ser vestida fea o pintada fea. No es mala la entidad, es mala los consejeros que no le han dado la fortaleza y sobre todo no decir la autonomía, pero sí la responsabilidad que tienen todas las delegaciones provinciales para estar vigilantes, para educar a la gente, para canalizar todos los mecanismos de participación. Esto quiere decir silla vacía, presupuestos participativos, observatorios ciudadanos, veedurías, comité de usuarios, que es olvidado, que no se plantea, imaginada con el servicio que está viviendo el Ecuador, que es totalmente ineficiente, que es darle la espalda al ciudadano. Vamos a estos conjuntos de ecuatorianos para que tener esa vigilancia permanente en la calidad de los servicios públicos, porque ya mismo le ponen mandil a un guardia y nos quieren pasarlo como doctor, que no hay medicinas, que nos solo señalan al frente, a la farmacia al frente, o nuestros niños en el piso recibiendo clases, o jóvenes cerradas las plataformas para ingresar a la educación superior. Eso hay que combatir y eso con la gente, potenciar la economía, darle la voz a esos que han apagado su voz. Gracias, Andrés. Jacqueline, entre las cosas que tiene el Consejo, al menos iniciativas que ha intentado hacer alguno de los consejos, han sido crear o promover estas escuelas ciudadanas de formación en transparencia, en participación ciudadana. ¿Cómo concibe usted una escuela de formación ciudadana? ¿Es como estas que se llevan ahora, talleres virtuales de 2 horas, casi unas capacitaciones muy express o rápidas? ¿Cómo concibe usted, cómo impulsaría usted una formación ciudadana? ¿Cómo podemos decir que un proceso de inducción, de fortalecimiento de capacidades, qué parámetros tiene que cumplir para poder decir que se está generando formación ciudadana? ¿Cómo lo haría? Yo creo que ahí tendríamos que trabajar en algo sencillo que funciona o que funcionaba en mi época mucho y asumo que sigue funcionando. ¿Recuerda usted las escuelas para padres que se implementaban en los colegios, en las escuelas también, donde a los padres se los citaba para darle formación en ciertos aspectos sobre su hijo o sobre su hija? Eso exactamente puede funcionar y va a funcionar de una manera con más llegada, con más, digamos así, más masiva, porque en ese momento, cuando usted tiene a todos los padres de familia, usted los va a poder instruir. No va a tener que ir a convocarlos en el sector ni nada de eso. Usted los convoca los días sábados de manera permanente durante un periodo de tiempo y les va a poner la instrucción pertinente. De esa manera usted no tiene que desembolsar mayores recursos, sino que utilizar el personal que ya tiene, que tengo entendido que son 300 y algo de funcionarios y que muchos están cruzados de brazos porque han ganado acciones de protección y todo lo demás, entonces están siendo pipones en este momento. Hay que ponerlos a trabajar y de esa manera se lo puede lograr. Con respecto a la pregunta que usted hacía, de que cómo vamos a funcionar si no hay dinero. Ok, el presupuesto, si bien es cierto, antes era como 14 o 15 millones y se dejó perder por falta de ejecución presupuestaria, llegando simplemente a obtener lo que es el recurso en este momento para lo que es el gasto corriente.
se pueden hacer las reprogramaciones presupuestarias con los debidos proyectos para que el Ministerio de Finanzas asigne un incremento de partida en este momento, porque ya está aprobado el ejercicio 2023. Y programar para el ejercicio 2024 los planes pertinentes para que reciban el recurso del Estado. Ahora, hay que tener claro que también la ley le permite a usted conseguir recursos internacionales. Cuando la imagen de un gobierno está desgastada, que usted acceda a recursos internacionales es difícil, pero cuando se inaugura un nuevo gobierno siempre va a tener una oportunidad. Lo mismo va a suceder con el Consejo de Participación Ciudadana. Fíjese usted que los organismos internacionales son personas muy probas y que usan mucho la inteligencia, ¿verdad?, de investigación. Ellos ya saben en este momento la vida, pasión y muerte de cada uno de nosotros. Y si algo no lo tuvieran claro, lo van a investigar cuando ya lleguemos los 14 que lleguemos, porque serán 7 principales y 7 suplentes. Es ahí la importancia de saber elegir verdaderamente personas que no tengamos realmente vínculos compartidos en movimientos políticos, porque de eso va a depender mucho el éxito de la gestión. Ese dinero que puede venir canalizado en debida forma, y hay recursos que son no reembolsables. De esa manera podemos obtener recursos para hacer una buena... Gracias, Jacqueline. Juan Esteban, entre las potestades que puede hacer el Consejo de Participación se encuentra promover e impulsar propuestas en el ámbito de reformas normativas, pero relacionadas con las atribuciones específicas del Consejo. ¿Qué otras de las que ya tiene debería tener o podrían impulsarse? ¿Existe dentro de tu propuesta alguna de reforma normativa para el Consejo? Y si está fuera, ¿cuál sería aquella que debería reformarse? Bueno, de hecho, yo tengo ahorita un proyecto de ley que está en la Asamblea, que duerme el sueño de los justos, y que justamente va de lleno a las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo voy a decir de la manera más simple posible, pero las personas que me escuchen, abróchense en los cinturones, no se caigan atrás como condorito, porque lo que voy a decir es un poco surreal. En el Ecuador, actualmente en el sistema legal, no se considera a la ciudadanía como víctima de la corrupción. Es del Estado el que sufre y nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Realmente, incluso en el Código Penal se establecen los delitos de corrupción como atentados contra la eficiencia del Estado. Bueno, pues eso es una idea bastante torpe. Esa idea torpe tiene por objetivo dejar a la ciudadanía por fuera de los juicios. Como no somos considerados víctimas, entonces no tenemos nada que hacer en los juicios, y los juicios se empiezan desde para, por y hacia funcionarios públicos. Jueces funcionarios, procuradores funcionarios, contralores funcionarios, y los mismos sospechosos normalmente son funcionarios. Ahora bien, justamente, yo tengo la convicción de que el Consejo de Participación Ciudadana debe promover la actividad de los ciudadanos, no solo como investigadores y denunciantes, sino como enjuiciadores en los casos por corrupción. Te pongo un ejemplo. Cuando recientemente le enjuiciaron a la hija del rey en España de corrupción, en el famoso caso Noos, el fiscal llegó 3 veces tarde a las audiencias porque había mucho tráfico. Ahora, obviamente, eso no era, o sea, es altamente sospechoso que 3 veces seguidas el fiscal llegue tarde. De hecho, entonces, como llegó tarde, no pudo presentar sus alegatos. Mientras que fue la ciudadanía, organizado en un colectivo que se llamaba Manos Limpias, que su presencia en el juicio fue fundamental. Entonces, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberíamos impulsar las normas que tengan que ver con 3 aspectos concretos. Primero, la supervisión de la actuación de los jueces de corrupción. 2, la actuación de la ciudadanía como complemento en tanto que acusaciones particulares en los juicios por corrupción. Y 3, la supervisión de fiscales y contralores en los procesos de corrupción. Finalmente, debo decir que en este último caso, la actividad de fiscales y contralores es nefasta. Muchas veces, si la fiscalía va a actuar, no se persiguen juicios por corrupción o otros, y lo mismo con contralores. El último caso vergonzoso fue en el caso de Glass, en donde la Contraloría dice expresamente que sí es inocente, pero emite ese informe tan tarde que Glass tuvo que salir libre porque ya pasó el plazo.
Gracias. Terminamos con Piedad y luego vamos a hacer un espacio para 4 participaciones del público. Si quieran hacer preguntas directas para alguno de los candidatos y puedan ellos hacer su respuesta. Piedad, el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido designaciones bastante cuestionadas por la ausencia de una posición ética de autoridades. Pamela se despide, así que pueden escribirle directamente a sus redes sociales cualquier consulta, pregunta que quizás hubiesen querido realizarle. Muchas gracias por tu presencia. Piedad, dicho esto, esta designación altamente cuestionada que ha habido en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué credencial, qué garantía nos puedes dar que tú no harías lo mismo en el caso que esta designación se mantenga? ¿Cuál sería tu actuar o cómo debería ser el actuar de un consejero o consejera para designar de manera transparente a una autoridad pública? Bueno, mil disculpas, cada vez me estoy poniendo más afónica, espero que me escuchen. Una de las propuestas que Piedad Cuarán plantea es la conformación de un consejo consultivo ciudadano, para que sean ellos mi respaldo, mi pilar fundamental, y para que en conjunto vigilemos el proceso de elección de autoridades a nivel nacional, para que sean ellos los veedores y que exista un proceso real y transparente con participación ciudadana. Esto me ampara la ley, el artículo 103 de la Constitución. Ellos vigilarán el accionar tanto de Piedad Cuarán como del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no hay a dónde perderse, sea lo que me enfrento, sé que va a haber presiones, inclusive podría ser hasta amenazas, pero Piedad Cuarán no está sola, está con el pueblo, con los líderes que hoy le apuestan y confían en Piedad Cuarán. Por tanto, este Consejo Consultivo va a presentar también una reforma a la ley para darle esa potestad sancionatoria que hoy no lo tiene. Piedad Cuarán va a presentar ante la Asamblea Nacional conjuntamente con los ciudadanos para que tenga esa capacidad ante la vulneración de quienes coartan el derecho a la participación. Es posible. Piedad Cuarán, todo es en base a la ley, a la experiencia, nada de demagogia. Por tanto, Piedad Cuarán, papeleta de mujeres, casillero 13, color naranja, que representa la lucha en contra de la violencia de las mujeres. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Piedad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hay algunas apreciaciones que he enviado por chat, voy a leerlas en lo que corresponda, pero quienes deseen hacer una intervención directa hacia quienes han participado, los candidatos y candidatas, por favor pueden levantar la manito en la sección de reacciones para poderles dar la palabra. Hay apreciaciones que van desde relacionadas a pedir contacto directo, por ejemplo, le piden a Jackie para que usted pueda tomar contacto, hacen menciones para que se activen las defensorías comunitarias, mencionan la imposibilidad de acceder a la silla vacía en Guayaquil, también hacen mención por qué no se han pronunciado abiertamente del no en las redes sociales que ustedes manejan. En Zamora Chinchipe menciona que ni se conoce que existe el Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, se menciona que se necesita mayor organización por parte de la ciudadanía. Y también hay quienes sostienen la necesidad de un mayor proceso de fiscalización ciudadana al poder público. También preguntan cuáles son esas motivaciones en relación a la lucha por los temas de mujeres. Hacen también apreciación dentro del chat. Bueno, nos ha levantado la mano Julio Guerrero y Edgar León, y con ellos, con estas preguntas, las pasamos luego a quienes las dirige. Por favor, les pedimos que mencionen a quién hacen esta pregunta, y con eso le paso ya a mi compañero César, quien dará cierre a este evento que hemos preparado para ustedes. Adelante, Julio. Muchas gracias, buenas noches. Primeramente felicitándoles a las señoritas y señores candidatos. Realmente me parece coherente lo que han dicho en relación a las preguntas. Mi consulta es, no sé,
cualquiera de las personas pueden hacer el favor de contestar la inquietud. A lo largo de este proceso de campaña hemos escuchado a muchos candidatos y candidatas de ofrecer mejor educación, mejor salud, mejor seguridad y todo, cuando sabemos que esas no son las competencias. Entonces, mi consulta es, ¿qué opinión les merece este tipo de criterios de algunos candidatos que hacen ofrecimientos que no van con el proceso de... Estimado Julio, perdón que le interrumpa, me gustaría quizás aterrizar un poquito más al Consejo de Participación Ciudadana, dado que es la elección para esta dignidad. ¿A qué candidato tal vez usted identifica aquí del Consejo que está presente en el foro, que haya hecho alguna apreciación sobre eso, para poderle dirigir la pregunta y consultar, pedirle que expanda un poco más esa intervención? ¿Es sobre el Consejo la pregunta que usted está formulando? Estimado Julio. Julio. Sí, les decía que qué opinión les merece a las señoritas y señores que están presentes, que haya candidatos y candidatas que hagan ofrecimientos que no ¿Al son consejo coherentes. se refiere de candidatos o se refiere a otro tipo de candidatos? No, a los candidatos que están para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por dar un nombre, un señor Rosero dice, vota por mí si quieres mejor educación, vota por mí si quieres salud, vota por mí si quieres seguridad. O sea, así nos hace. Yo creo que eso no es competencia. Ahora sí queda un poco más clara la pregunta. Veo que Teddy y Juan Esteban han levantado la mano para responder. No sé si también el resto de candidatos me avisa si necesita para luego pasar y que puedan hacer igual una ronda final. Edgar León, cuéntenos por favor cuál es su pregunta. Muy buenas noches, y buenas noches a todos los candidatos que han expuesto para conocer sus propuestas. Soy vicepresidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas, ASODIC. El CONADIS tiene carnetizado a cerca de 470.000 personas con discapacidad, pero la ONU establece que en el mundo hay un 10% de personas con discapacidad, es decir, que en Ecuador debería haber 1.500.000 personas con discapacidad, pero ese remanente que no asoma en las estadísticas del CONADIS y del INEN no se pueden carnetizar por todas las problemáticas que sabemos, por las noticias y por las investigaciones que hemos hecho. En segundo lugar, yo he escuchado a todos los exponentes excelentes, mis aplausos, y se olvidan también que no solamente el Consejo de Participación Ciudadana debe elegir al Contralor, al Procurador y al Defensor del Pueblo. Les informo, y creo, si no lo saben, que también está prorrogado el Consejo, los consejeros de discapacidad. El Consejo de Igualdad para la Discapacidad tiene una prórroga de 2 años. Por lo tanto, a este gobierno no se le puede hacer una exigencia de políticas públicas porque hay una prorrogación de esos consejeros que no se ha elegido porque no se ha llamado a concurso. Mi pregunta frontal es a los consejeros, en particular al señor Guarderas. Al llegar usted al Consejo de Participación Ciudadana, ese 1.500.000 de personas con discapacidad que esperamos con ansia se elija ese consejo, ¿lo van a agilitar para que se elija? Porque yo he hablado con el señor Ulloa, con la presidenta saliente, con los distintos consejeros, y siempre están ocupados en meterse a elegir a un contralor, a un procurador, que es importante, porque eso hace que la marcha del Estado siga adelante. Pero ¿y las personas con discapacidad hasta cuándo nos tratan como personas de segunda y no como personas de primera, como todo derecho que tenemos las personas con discapacidad? Hemos hecho vedurías, y esas vedurías ahí están durmiendo el sueño eterno y el Consejo de Participación no las ha tomado en cuenta.
Gracias. Gracias, Edgar. Bastante importante su pregunta y muy pertinente debido a que esta es una de las autoridades que, como él sostiene, no han sido designadas. Bueno, Andrés ha levantado la mano para ir dando respuesta y no sé si otros también, Jacqueline, Juan Esteban, Teddy, perfecto, vamos a pasar. Andrés, la palabra, luego vamos a ir con Jackie, Teddy, Juan Esteban. Sí, voy a ser muy sucinto. Muy rápido, muy sucinto, así es. Primero, Julio, y bueno, el otro amigo que comentó, solo voy a responder la primera para que Juan Esteban pueda responder la segunda, como solicitó el amigo. A ver, dentro de las capacidades o de los deberes que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, está un mecanismo importantísimo. La verdad que todos ven los otros, pero este para mí es trascendental, que se llama el Comité de Usuarios, que es el conjunto de personas que vigilan o velan para que exista la calidad de los servicios públicos. Ahí lo veo, César, primero un abrazo grande a mi querido amigo. Entonces es importante activar este mecanismo. ¿Saben ustedes que entre los hitos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo han activado dos comités de usuarios en el 2021? Esa fue su rendición de cuentas. La verdad, lamentable, vergonzoso, execrable que tengamos mecanismos de participación ciudadana no activadas. Entonces, este mecanismo, como lo decía Julio, si no me equivoco, es para velar estos servicios públicos, para tener mejores medicinas, para tener doctores, para tener todas las cualidades y elementos necesarios que nos merecemos los ecuatorianos, porque estamos tributando, porque estamos pagando un IVA, porque estamos pagando un impuesto a la renta, porque nos merecemos que nuestro dinero vaya de forma organizada, efectiva. A realizar, eso es lo que vamos a construir y sobre todo a motivar, a socializar y educar a través de las delegaciones provinciales, a través de cada uno de los ciudadanos para que exista y no sea una vergüenza mostrar un hito de 2 comités de usuarios. Vamos a activar este mecanismo muy importante, sobre todo con la carencia que estamos viviendo actualmente, donde existe falta de medicina, falta de infraestructura para nuestros niños, falta de atención en la educación superior, falta de crédito en Ban Ecuador, y bueno, me quedaría todo el rato mencionando las carencias que estamos en este momento. Pero Julio, es un mecanismo importante que lo va a activar Andrés Fantoni, el casillero número 8, y sobre todo para darle esa transformación que merece el Ecuador. Muchísimas gracias, Julio, por tu pregunta, y Karina, César y a todos mis compañeros, un abrazo grande. Gracias. Vamos a pasar con Jacqueline. Ok. De manera corta y sencilla. Realmente sí se le debe mucho a la gente que tiene discapacidad, y es un sector de la población que merece ser atendido. Particularmente también tengo incluso familiares que sufren de discapacidad y no han logrado acceder a ese famoso carnet. Entonces sí es necesario establecer realmente el mecanismo de designación de esas autoridades, y hay que ir a que eso se cumpla. Las comisiones ciudadanas de selección o comité técnico de selección, como quieran llamarle, tiene que ser revisado, y el procedimiento también, y ahí deben tener participación directa, en este caso, las personas que están en la dirección donde está, por ejemplo, Edgar León, que es la parte de discapacidad. Entonces, ellos van a ser considerados antes de depurar ese procedimiento, porque hay que escucharlos a ellos para que eso sea integrado y eso marche como tiene que marchar. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias, Teddy, y luego Juan Esteban. Ok. Quiero comenzar con un comentario que hace la Vero Mendoza. Dice, qué pena que hay necesidad que se organice al pueblo. Pues sí. Y discúlpenme la pasión con que yo digo las cosas, pero creo que es la única forma de salvarnos de la catombe que nos encontramos, que han dejado los políticos. No va a venir el salvador del cielo político vestido con una banderita y a salvar el país. El pueblo salva al pueblo, no hay otra salida. Solo ustedes tienen que empoderarse de la participación ciudadana y exigirle a los funcionarios públicos la rendición de cuentas. No va a suceder este milagro porque así no funcionan las cosas.
Ellos están preparados para otra cosa, para los contratos, para la... Decía Julio, mejorar la inversión pública. Pues para ello yo debo de recordarles de que la participación ciudadana es tan amplia, y me van a permitir leer un artículo para recordarles que aquí está todo. Teddy, bastante sucinto, si nos puede comentar cuál es la parte más... Yo termino, permítame, Karina, querida, solamente recordándoles el artículo 100. Permítanme. Las instancias de participación ciudadana. En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación ciudadana integradas por autoridades electas. Las autoridades electas a las que le damos el voto de las funciones públicas. Representantes del régimen dependiente y los representantes de la sociedad en el ámbito territorial de cada nivel de gobierno. Es decir, nosotros tenemos que ir ante los ciudadanos, ante los funcionarios públicos y decirles sí. Artículo 2, numeral 2, perdón. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. Nosotros ponemos la pausa, no es lo que ellos quieren. No es que van a ponerle una cancha de fútbol en un lugar apartado, porque tienen todo un campo para jugar. Ellos necesitan decirle, no queremos una cancha de fútbol, queremos un canal de riego que nos sirva a nuestras familias, que sea de provecho para nosotros. Decidimos la agenda de desarrollo, no ellos. Pero como nosotros no conocemos la participación ciudadana por la gente en general, y como ha sido un verdadero fracaso el tema de los 10, 15 años, hay que tomar las riendas del asunto. La comunicación, la transferencia de información es lo importante. Vamos a hacer la comunicación con la ciudadanía a través de las redes sociales. Gracias, Teddy. Que la ciudadanía informarse. Les recuerdo que yo soy Teddy Tama, estoy en el casillero 7, estoy como en la lista de pueblos y nacionalidades y ecuatorianos residentes en el exterior, y hay todo un asunto por construir. Todo tenemos que hacer. Los candidatos, los invito a construir este poder ciudadano, y la única forma. Gracias, Teddy. Los ciudadanos. Muchísimas gracias. Juan Esteban, por favor, la respuesta a la pregunta que hacía el abogado Edgar León, y escuchamos. Edgar, me parece impresionante tu pregunta, porque tienes toda la razón de doler. Yo te quiero leer el artículo 35 de la Constitución, porque justamente te va a dar la razón. Mira, dice que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Es decir, mi interpretación como jurista y como académico es que esa atención prioritaria no tiene simplemente que ser con el usuario, sino que la atención prioritaria implicaba que prioritariamente también se designen los consejeros de tribunales. Entonces, eso es la atención prioritaria, esa es la Constitución. Y entonces ahí cabía dos cosas que hacer. Primero, enjuiciarles por incumplimiento de funciones a los consejeros. Y yo he sido muy claro, estoy encantado de trabajar con las personas que me designen, y haré lo posible para hacer para hacer factible el trabajo de los demás. No obstante, si es que el Consejo nuevamente cae en esos impases, yo seré el primero en enjuiciarles. Si es que, por ejemplo, son incompetentes, porque la mayoría me lo impide, a la hora de designar a estos consejeros que son prioritarios, yo les enjuicio, les enjuiciaré. Aquí hay algunas personas que son candidatos, yo les enjuiciaré. Uno. Y dos, mira, hay otro tema que tú dices que respecto a tu pregunta, que me parece importantísimo, pero realmente importantísimo. Y es que, mira, en el COTAD, en el artículo 249, está el presupuesto para los grupos de atención prioritaria, ya definidos por la Constitución.
y dice que no se va a aprobar el presupuesto, no se pueden aprobar los presupuestos autónomos si no se designa al menos del 10% de los ingresos no tributarios para el financiamiento de planificación y ejecución de programas sociales para la atención de los grupos de atención prioritaria. Esto no se cumple, Edgar. Y va a ser mi gusto, porque tengo esa sensibilidad que de las primeras cosas que tenemos que fiscalizar está el cumplimiento por parte de todo el país de esta asignación presupuestaria. Las personas con discapacidad tienen que tener atención prioritaria y eso yo me comprometo a cumplirlo ahorita aquí frente a ti. Gracias, Juan Esteban. Bueno, muchísimas gracias a los candidatos y candidatas que nos acompañaron. Gracias también a quienes se conectaron y quienes pueden ver este espacio de discusión, de deliberación, porque fue transmitido en vivo y también lo pueden buscar posteriormente en la difusión que muy bien la hace nuestro compañero César, a quien le doy la palabra para que cierre este espacio. Cecita, adelante. Cecita, te quedaste sin palabras. Qué emoción. A ver. Estaba diciendo que gracias Karina Ponce por haber conducido este espacio y quiero hacer un reconocimiento especial porque tú eres una persona que ha renunciado a ser consejera principal en el Consejo de Participación Ciudadana y eso realmente es una renuncia importante porque no se puede ser cómplice y encubridor de hechos que realmente violentan todo principio moral más allá de la legalidad y eso es importante, hay que reconocer. En torno a los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana, yo tengo algunas preocupaciones. Uno, desde el 2010, que se iniciaron las nuevas autoridades, la mayoría de informes de veeduría nunca fueron respetados, nunca fueron cumplidos, nunca fueron tomados en cuenta, la mayoría. Por ejemplo, hay un informe de veeduría sobre el tema del agua potable y alcantarillado de Guayaquil, que después de un arduo trabajo de decenas de personas, en sus conclusiones demanda una investigación y actuación del Consejo porque hay indicios de responsabilidad civil y penal. Pero el Consejo nunca hizo absolutamente nada. Y así yo tengo los informes de varias veedurías. Inclusive hay un informe de una veeduría que en los tiempos de Marcela Miranda, que era presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, pidió al Consejo que declare desierto el concurso para fiscal. Pero, sin embargo, ese fiscal, que en ese tiempo era Chiriboga, que fue electo, sacó 100 sobre 100. Imagino que le pusieron 105. Pero la veeduría que observó el proceso exhortó para que declaren desierto ese concurso. Entonces, hay tareas pendientes de ustedes como consejeros futuros de abrir todos esos expedientes para que la ciudadanía que ha invertido dinero, tiempo, 6 meses, 1 año de trabajo, realmente sean tomados en cuenta. Yo conozco el trabajo incesante de Edgar León, por ejemplo, con su veeduría sobre discapacidades. Y el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera le ayuda con un oficio para requerir información. Entonces, ¿de qué consejo estamos hablando? ¿De qué consejo hemos hablado? Posiblemente digan es el pasado, pero al pasado hay que desenterrarlo para ver cuáles son los errores, las omisiones, las cosas que no se han cumplido. De tal manera que la gente que hicimos, porque yo también me incluyo, hicimos veedurías, realmente se respeten y el trabajo de los veedores se ha respetado, se ha rescatado, porque no se puede, la gente trabaja voluntariamente sin sueldo, poniendo de su plata hasta para las copias y que sus informes simplemente sirvan para ser aprobados por el Consejo, pero absolutamente duermen en los laureles. Esa es una cosa. Lo otro que me parece también que hay que normar, que hay que ver cómo se lo hace, porque ahora nadie les impide en términos legales
por ejemplo, es que los servidores públicos que están de candidatos en la misma institución en que han servido, no deben ser candidatos en la misma institución. Deberían ser candidatos para cualquier otra dignidad por el derecho de participación y elección que tienen. Pero no, después de haber trabajado 5, 10, 15 años posiblemente, no pueden ser candidatos en la misma institución porque hay un conflicto de interés, porque empiezan a usar recursos, inclusive hasta, por ejemplo, nombres, personas, correos electrónicos, teléfonos celulares, WhatsApp, de la gente que recibió apoyos de un funcionario, de un servidor público, que le pagamos para hacer ese trabajo y que ahora está de candidato o candidata y usa esos recursos. Ahora nadie les impide, si no hay ley que les impida, y está bien. O sea, es un derecho, mientras no haya ley que les prohíba, pueden hacerlo. Pero sí hay que ver cómo el nuevo consejo, un consejo ciudadano, independiente, autónomo, evite esos conflictos de interés, porque también se convierten en mecanismos de corrupción a la larga. Lo mismo, por ejemplo, para consejeros y consejeras que quieren ser reelección. Yo creo que ustedes tienen la tarea de formar otros líderes, otras lideresas, para que no se eternicen en el poder. Entonces, la petición concreta también es que encuentren mecanismos de formación para que después de su tiempo en el consejo haya otras personas. Hay otras personas que les pueden suceder, que pueden aspirar, que pueden llegar a este Consejo de Participación Ciudadana. Y de antemano, mi posición, la posición nuestra como Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos es contrario a que el Consejo sea administrado, manejado en las preguntas 5 y 6 por la Asamblea Nacional y por el gobierno. Entonces, en las preguntas 5 y 6 con categoría debemos decirle no y no a esas dos preguntas, porque realmente violentan los derechos de participación, permiten que se nombren autoridades que sean afectas al poder, afectas a los partidos políticos, y eso no puede seguir sucediendo. Y finalmente, quiero realmente invitar a todos y todas ustedes que han recorrido el país, que inclusive como Piedad Estafónica, Jackie cansada, Andrés también cansado porque se han recorrido el país, han hecho una campaña, a Juan Esteban, también a esta Pamela, que es una gran luchadora, y a los demás, es que realmente respeten, por favor respeten, hagan lo mejor posible para que los mecanismos institucionales de participación ciudadana, de control social, de formación, sean cumplidos. Es lo único que queremos, no queremos más. Los ciudadanos esperamos de ustedes, Ted y Tama, que realmente primero, si llegan todos ustedes, no se peleen por el poder, no tengan esa pelea visceral ahí en la que el uno quiere ser presidente o presidenta y realmente termine eso en una división interna que no es buena para el país, no es buen mensaje para el país. A las organizaciones sociales nos piden y nos exigen bastante. Por ejemplo, inclusive hasta hay mecanismos que nos permitirían, y en estos momentos no nos permiten, por ejemplo, a los observatorios que no somos parte del instructivo que conforma los observatorios ciudadanos, hay instituciones públicas corruptas que nos niegan información solamente porque no nos hemos conformado bajo los lineamientos del Consejo de Participación Ciudadana. Y correctamente, EMAPAG, Interagua, empresas corruptas, niegan información, porque supuestamente se amparan en el instructivo del Consejo y no hemos sido legalizados por el Consejo porque existimos antes del Consejo. Nosotros nacimos en el 2005, antes que existiera el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por lo tanto, la gente espera que los informes de veeduría realmente sean tomados en cuenta, sean ejecutados y sobre todo que se persiga, que se enjuicie a responsables de actos de corrupción. Eso es importantísimo. Y lo otro es que realmente ustedes sean consecuentes, sean honestos y honestas con la gente y que no se eternicen en el poder. Es decir, que no piensen en que porque han hecho un buen trabajo, hacer un buen trabajo significa delegar, formar otra gente para que asuma
las responsabilidades. Así que con esas definiciones, con esas conclusiones, con todo respeto a todos ustedes los admiro, los quiero muchísimo. Hemos tenido un Zoom interesante, importante, porque hay líderes de varias provincias del país, lideresas de varias provincias del país que han estado presentes el día de hoy. Después de esta jornada vamos a subirlo al YouTube y le vamos a dar publicidad para que lo vean entre mañana y el sábado miles de personas. Porque hoy tomamos la precaución de no transmitirlo en vivo porque tenemos algunos problemas de carácter técnico y también de ciertas intromisiones que no queríamos que pasen. Entonces, por lo tanto, les ruego, gracias Karina, gracias Carmen, gracias Miriam, gracias Mayra, gracias Obeida, gracias Andrés, gracias Piedad, gracias al equipo de Sinergia Medios Digitales, gracias Jackie, gracias Javier, gracias Teddy, gracias Julia, gracias Julio, Rosa, Verónica, Ofelia, que han estado presentes y los otros que han salido en esta noche. Así que muchas gracias a todos, que descansen, les deseo lo mejor del mundo. Ojalá que ustedes que han estado presentes en esta noche realmente sean el nuevo consejo. Y para finalizar, solamente quiero pedirles a cada uno de los candidatos que recuerden, así como Piedad lo está haciendo, en qué casillero están para que la gente sepa cómo votar. Perfecto, gracias César, quiero decir Susito, gracias Karina, la verdad no tengo el honor presencialmente de conocerte, pero con tus valores, con tu decencia y sobre todo con tu altivez, ya eres digna de admiración de todos. Gracias por siempre estar predispuesto a estos conversatorios y de forma como debe ser, transparente, sin ningún tipo de interés, solo el interés del servicio ciudadano. Me presento, Andrés Fantoni, casillero 8 en la papeleta de hombres, y quiero desearles suerte a mis compañeros, como dice César, que seamos personas, perfiles, que vayamos siempre al servicio ciudadano y esa conexo con cada uno de los ecuatorianos y poder servir. El poder es servir y eso es lo que vamos a realizar en el Consejo de Participación Ciudadana, su amigo Andrés Fantoni, el educador docente. Muchas gracias César, Karina y a todos mis compañeros y a todos los que se han conectado. Un abrazo contigo. Yo quería tomar la palabra antes de quedarme más afónica. Invitarles a que votemos con responsabilidad, que analicemos los perfiles de todos los candidatos, apostémosle a la experiencia, a personas que venimos de organización, de procesos. Piedad Cuarán, papeleta de mujeres, color naranja, que representa la lucha en contra de la violencia de las mujeres. Piedad Cuarán, 13 como nuestro capitán, Einer Valencia, 13, el número cabalístico. Con la 13 pues vamos a levantar y a recuperar nuestra noble institución como es el Consejo de Participación. Un fuerte abrazo, bendiciones. Coincido mucho con lo que dice César en cuanto a experiencia, en cuanto a estar en una institución, luego querer representar a esa institución y todo lo demás, y con lo que es la ética. Deberíamos sí estar 4 años en la institución y luego a otra cosa y darle paso a otras generaciones. A mí me gusta predicar con el ejemplo. En este caso, acabamos de vivir las elecciones de la Cámara de Construcción de Guayaquil. No me voy a postular a la reelección a pesar de que podía hacerlo precisamente por estar en este concurso. Estoy convocando ya para las elecciones del Colegio de Ingenieros Mecánicos del Guayas. Puedo ir a la reelección, quieren que vaya a la reelección, pero creo que no es el momento, creo que hay que darle paso a otro. Uno debe ir por el periodo, hacer lo que debe hacer y formar a nuevas personas para que vayan tomando la posta. Adicional a eso, pues sí, este es un momento de transparencia, un momento donde debemos impulsar el dar la cara, el saber estar al frente de las cosas y saber reconocer los errores. No podemos asumir las responsabilidades que han tenido los consejos anteriores, pero sí debemos asumir la responsabilidad de sacarlo adelante, de empezar con una cara limpia, con trayectoria limpia, con buenas ideas, buenas propuestas y con la factibilidad de hacerlo, y quitarnos ese protagonismo, ¿no? A veces querer ser el presidente, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Lo importante es ir a hacer las cosas y hacerlas bien. Desde cualquier trinchera que te toque en ese consejo de participación, hazla. Yo soy de las personas que a veces depongo si veo que alguien es más capacitado que yo. Pero si veo que es un badulá, que es un habla y todo lo demás, ahí sí, pues lo hago a un lado y a caminar y de frente. Pero si veo que es alguien más preparado, yo
el respaldo total. Así que cuenten con eso. Jacqueline Ludeña, yo siempre me olvido, porque como no estoy acostumbrada a la política, pues bueno, Jacqueline Ludeña está en la papeleta de mujeres al final, la última, la número 17, esa soy yo. Ahí ponen la rayita por mí, pues, y nos veremos en el Consejo de Participación Ciudadana defendiendo los derechos de 18 millones de ecuatorianos. Chévere. Quiero hacer un Oye, Teddy, tienes problemas con el audio, por favor tienes que acercarte más. ¿Me escuchan ahí? Más o menos, no tan bien. ¿No me escuchan? Ahí ya te escuchamos, ahí sí. Ok, entonces mi agradecimiento a Spartacus, una verdadera academia de líderes de organizaciones sociales. Mi nombre es Teddy Tama Aguirre. Soy el candidato del cancillero número 7 de pueblos y nacionalidades y de ecuatorianos residentes en el exterior. Mi amplia experiencia y pasión por la participación ciudadana es obvia, elocuente, y no vamos a desmayar hasta construir el verdadero poder ciudadano con todos ustedes. Muchas gracias, estimados líderes. Bien, eso ha sido todo, así que suerte en las elecciones. Y tienen que seguir trabajando, ¿ah? Les falta todavía 2 días, tienen que todavía darle y darle. Y a los que no estamos acostumbrados, yo por ejemplo soy primeriza en esto. Esto ha sido durísimo, ¿eh? Pero satisfactorio también. Cuando ves que tienes aceptación de la gente y que la gente te entrega esa esperanza, entras en un compromiso más profundo todavía. Entonces tú dices, y si no gano, ¿cómo los voy a ayudar? Entonces empiezas a pensar en otra manera de ayudar a la gente si es que no contase con el voto, el favor popular. Pero en mi caso yo estoy convencida que sí, porque aparezco como favorita en la mayoría de los chats, así que nos vemos en el Consejo de Participación Ciudadana hacido lo que se debe hacer, ayudar a la gente. Chévere. Muy bien, excelente. Realmente ha sido un Zoom impresionante. Bueno, hasta mañana. Con esto y un bizcocho dicen hasta mañana a las 8, ¿no? Hasta mañana. Mañana seguimos, hay que seguir. Sigan adelante.